Buenos días, ¿cómo están? A ver, voy a compartir, me dicen si se ve la pantalla un momentito, por favor. ¿Logran ver la pantalla? ¿Sí están viendo? Ya. Hoy día vamos a continuar con el temario hablando sobre los ácidos nucleicos, previamente describiendo su estructura, las funciones tanto del ADN como de la RNA. Vamos a ver en realidad cómo están compuestos estos ácidos nucleicos, porque también, igual que las proteínas, guardan una estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria a nivel de los cromosomas. Vamos a ver cómo esta molécula se desnaturaliza, es decir, pierde su estructura de doble cadena superenrollada, especialmente eso va a ser en los procesos de replicación, en los procesos de expresión genética. Vamos a ver de qué depende la estabilidad del ADN. También vamos a hablar de esas proteínas que en realidad forman los nucleosomas, ¿no? Que son las histonas, del polimorfismo, cómo cambia y por eso la diferencia entre nosotros genéticamente, del cariotipo, es decir, un poco de los cromosomas que contienen esta molécula de información genética. Vamos a hablar de las regiones codificadoras, no codificadoras, también del tamaño del ADN, del ADN mitocondrial, qué mutaciones se generan, cuáles son las causas de esas mutaciones, en este caso físicas, químicas. Vamos a hablar luego de la RNA, cómo está constituido, de igual manera de las funciones, de qué tipos de RNAs tenemos, cuál es la estructura del ribosoma, y posteriormente a dar a conocer sobre el ADN, cómo se transforma esta molécula, porque eso pasa, ¿no? En cuanto al genoma, tanto de, por ejemplo, si a la bacteria le pongo un fago y ya modificamos en este caso y es un bacteriófago, ¿no? Entonces, de igual manera se puede hacer modificaciones y a nivel genético, especialmente en los tratamientos, se lleva a cabo estos procesos de modificación. Muchas veces en las mutaciones que se han originado por diversas causas, ¿no? Generalmente de origen genético u otras consecuencias que podrían llevar a cabo estas mutaciones. También vamos a hablar de cómo está constituido el cromosoma, tanto en los procariotas como en los eucariotas, y de hablar en general de lo que es replicación, de lo que es expresión genética, es decir, transcripción, código genético, pero muy superficialmente, porque más adelante vamos a hablar de esos procesos con mayor detalle y ver cómo se regula y qué enfermedades de base genética existen. Hay muchas, vamos a nombrar alguna que otra, ¿ya? ¿Alguien me está pidiendo entrar a la sala? ¿Sí? A ver, vamos a ver, tal vez. No, nada que ver. Bueno, continuando entonces, a nivel de lo que es el ADN, es un polímero que está constituido por una unidad fundamental que es un nucleótido. Vemos en su estructura que tenemos acá, tenemos fosfatos, tenemos oxígeno, tenemos nitrógeno y por supuesto va a tener carbonos e hidrógenos esta molécula. Y está constituido por 3 componentes este nucleótido, dependiendo si es ADN o RNA, va a ser un poco diferente. ¿Qué contienen en realidad estos nucleótidos? A ver, un ratito. Están constituidos por un azúcar
que dependiendo en el ADN va a ser la desoxirribosa, es decir, es una pentosa de 5 carbonos, y en el RNA es la ribosa. También encontramos al grupo fosfato. En este caso, estos nucleótidos pueden tener un fosfato, 2 fosfatos, 3 fosfatos. Por ejemplo, la molécula de ATP es un nucleótido y también está constituido por la base nitrogenada. En el ADN está la timina. En cambio, en el lugar de ADN, de timina, está el uracilo. Y estas 3 bases que se encuentran en ambos ácidos nucleicos, la adenina, la guanina y la citosina. Entonces, en resumen, estos nucleótidos que conforman estas moléculas muy importantes que se encargan de, en realidad, contener, transmitir la información genética, es una base nitrogenada, un azúcar que puede ser pentosa, la ribosa o la desoxirribosa, y el grupo fosfato. Como ya dije, estas moléculas almacenan, transfieren, expresan la información genética en todos los seres vivos. En realidad son las moléculas de la vida, ¿no es cierto? Porque puede desaparecer proteínas, puede desaparecer las otras estructuras de nuestro organismo, sin embargo, el ADN se mantiene ahí por años, ¿no? Y es a través de esto que se determina la edad de los fósiles, se hacen una serie de estudios también. ¿Dónde encontramos estas moléculas? Dependiendo qué célula es. Por ejemplo, una célula eucariota que tiene un núcleo, y en el núcleo se va a encontrar esta molécula. En el caso del ADN también hay los RNAs que se generan en el núcleo, pero después se dirigen, por ejemplo, los RNAs ribosómicos a los ribosomas, los RNAs citoplasmáticos al citoplasma, ¿no? Y encontramos acá una bacteria, y en las bacterias, en los procariotas, el ADN está en el citoplasma, en el protoplasma en realidad. También encontramos en microorganismos más pequeñitos, ¿no? Más simples, como es un virus que tiene el COVID, por ejemplo, que tiene una cápside, es decir, una cubierta proteica, que tiene componentes importantes y tiene al interior como material genético, en el caso de COVID, un RNA. Hay, por eso, los retrovirus que les llamamos, porque para replicarse tienen que transformar ese RNA a ADN, y los adenovirus son los virus que tienen como material genético el ADN. No tienen más otra maquinaria, ni siquiera para replicar, duplicarse. Por eso es que estos viven en simbiosis, tienen que entrar a otros organismos y usar ese material genético para hacer ese proceso de replicación. Y también en aquellos seres que tienen mitocondrias, nosotros tenemos mitocondrias, ahí tiene el ADN mitocondrial, que también expresa y está ligado a algunas enfermedades como la diabetes, el síndrome de Down, por ejemplo. Y aquí tenemos un bacteriófago, ¿no? Entonces, es el material de la vida que tienen los seres vivos, estos ácidos nucleicos que, como ya dije, contiene la información genética. Bueno, yendo a lo más simple, si yo hablo de un nucleócido es una base más el azúcar, nada más hasta acá, ¿ya? Ese nucleócido después va a incorporar un fosfato, va a ser un nucleótido monofosfato. Se incorpora 2 fosfatos, nucleótido difosfato, y se incorpora 3 fosfatos, nucleótido trifosfato. Ya conocemos la molécula de AMP. Entonces, si yo le pongo como base una adenina, sería adenosín monofosfato si tiene un solo fosfato. Si tiene 2 fosfatos, adenosín difosfato, y si tiene 3 fosfatos, adenosín trifosfato. Si cambiamos la base nitrogenada, por ejemplo, en lugar de adenina, el uracilo, aquí vamos a tener, y tiene 3 fosfatos, uridin trifosfato. Si tiene la guanina como base, guanosin trifosfato, y estoy hablando de un nucleótido, ¿no? Entonces, un nucleótido, ya dijimos, haciendo un resumen, es una base, un azúcar y un fosfato, o 2 o 3, dependiendo. Y puede no tener el oxígeno, esta pentosa, y por tanto, si no tiene oxígeno en la posición 2, es una desoxirribosa. Si le ponemos aquí un OH, esta estructura es una ribosa. Y esos son los componentes importantes de los ácidos nucleicos.
Entonces, ¿cómo se unen estos nucleótidos? Es importante saber. La base se une al azúcar dependiendo si es una purina o una pirimidina. La purina, adenina, guanina, ¿no es cierto? Y las pirimidinas, timina, citosina y uracilo. Entonces, vamos a tener, dependiendo, si es una base pirimídica como esta que estamos observando acá, este anillo de 6, se une este nitrógeno 9, nitrógeno 1 con el carbono 1 que está acá de esta pentosa. Y el enlace es un enlace N-glucosídico, así se llama. Luego al azúcar se une el fosfato, se une entre el carbono 5 del azúcar y el fosfato formando un enlace fosfodiéster. Y de esa manera, entonces, estas moléculas, estos nucleótidos que componen los ácidos nucleicos, son moléculas ácidas. ¿Por qué ácidas? Porque el grupo fosfato es ácido y además tienen una carga negativa por la presencia de este. Y ese fosfato y el azúcar le dan solubilidad, por eso son moléculas solubles en agua, que vamos a hablar más adelante de sus propiedades físicas y químicas de estas moléculas. Entonces, en conjunto, la base con el azúcar y el grupo fosfato está formando un nucleócido, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, la estructura de una adenina más una pentosa, la ribosa en este caso, y el grupo fosfato. Este sería un nucleótido. Y si le quito el grupo fosfato, el AMP se va a transformar en un nucleócido que solamente va a tener la base y el azúcar. Bueno, repasando un poquito respecto al azúcar, para que no se les olvide, ya hemos explicado, en el RNA está la ribosa, ese azúcar de 5 carbonos, y en el ADN la desoxirribosa. Si yo observo aquí, la ribosa es una estructura de 1, 2, 3, 4, 5. Es muy importante este carbono 2 porque en la desoxirribosa no se encuentra el oxígeno. También es importante en esta estructura el grupo oxidrilo en la posición 3 porque es a través de este grupo que va a haber la polimerización, es decir, ¿qué quiere decir polimerizar? Unir. Y cuando replica el ADN, por ejemplo, y hace una copia, que hace? Une nucleótidos. Y los nucleótidos que originan ese ADN, más adelante vamos a ver, son trifosfatos. Es decir, si es ADN, desoxirribonucleótidos trifosfatos. ¿De qué cosa? De adenina, de guanina, de citosina y de timina serían los precursores. En cambio, en el RNA serían los ribonucleótidos. ¿Por qué ribonucleótidos? Porque el azúcar es la ribosa y tenemos ahí ribonucleótidos de adenina, de guanina, de citosina, y en lugar de timina ahí está el uracilo. Esa sería una diferencia entre una molécula y otra. Y vamos a ver más adelante otras diferencias. Entonces, no olvidemos que la desoxirribosa en el carbono 2 no tiene el oxígeno y por eso el nombre de desoxirribosa y por ello también el nombre del ADN, ácido desoxirribonucleico. En cambio, de la RNA, el nombre sería ácido ribonucleico. Bueno, ¿qué bases tienen? Dos grupos de bases, ¿no? Las purínicas y pirimídicas. Las purínicas tienen este anillo de la purina, que está constituido por 9 componentes, ¿ya? En su estructura, las bases tienen, estas, por ejemplo, no son solubles en agua, más bien son solubles en solventes orgánicos. ¿Por qué? Porque son estructuras cíclicas, apolares, y eso hace de que no tengan solubilidad en agua, pero va a tener solubilidad al incorporar la ribosa y al incorporar el grupo fosfato. Entonces, recordando la estructura de esta purina, en el caso de la adenina, tenemos ahí esta purina en la posición 6, si nos fijamos, es decir, acá, que tenemos un grupo amino. Por tanto, el nombre químico sería 6-aminopurina de esta base nitrogenada. Otra base nitrogenada que encontramos como purina es la guanina. Y la guanina en la posición 2, es decir, aquí, vemos acá, tiene el grupo amino, y en la posición 4 tiene el grupo oxo, 6, no es 4. Ojo, ¿cómo empezamos a contar? Se ve mejor acá, bueno, empezando aquí, posición 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y ya dijimos, este nitrógeno 9 es el que se une a azúcar cuando se une una base con un azúcar formando un nucleósido y después en realidad el azúcar con el carbono 5 va a unirse al fosfato, como hace rato ya mencionamos, ¿ya? Entonces, estas dos, adenina y guanina, son las bases purínicas. Y las pirimídicas tenemos a la citosina, este es el anillo de la pirimidina y tiene 6 constituyentes y empezamos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y cómo se une al azúcar? Con el nitrógeno 1. En cambio, las purinas se unen a través del nitrógeno 9 al azúcar. Bueno, ¿qué tiene esta pirimidina para ser una citosina? En la posición 2 tiene un grupo oxo, es decir, el carbono unido a través de 2 enlaces al oxígeno, y el grupo amino en el carbono 6. Entonces, químicamente sería 2-oxo, 6-amino, pirimidina. Tenemos aquí la timina. Yo puedo, o sea, el uracilo, que luego vamos a ver, metilarlo, y eso pasa a veces, la modificación que hacen los ácidos nucleicos. Se metila y el uracilo sería 2,4-dioxipirimidina, y si nosotros metilamos en la posición 5, ya este se transforma en timina. Entonces, químicamente el nombre sería 2,4-dioxo-5-metilpirimidina. Y como les decía, el uracilo tiene el grupo oxo en el carbono 2 y en el carbono 4, entonces químicamente este va a recibir el nombre de 2,4-dioxopirimidina, el de la timina 2,4-dioxo-5-metilpirimidina, el de la citosina 2-oxo-4-amino, porque tienen en la posición 4 el grupo amino, y el nombre de pirimidina porque tiene el anillo de pirimidina. Y esas son las bases pirimídicas, y estas dos, adenina y guanina, son las bases purínicas. Repito, químicamente, ¿qué nombre recibe? 2-amino, 6-oxopurina, y la adenina en la posición 6 el grupo amino, por tanto 6-aminopurina. Ya explicamos hace rato, hay una diferencia entre las bases entre un ácido y el otro, y la timina solo encontramos en el ADN, en cambio el uracilo solo en el ARNA. ¿Y cuáles son esos anillos pirimídicos? En resumen, la citosina, la timina y el uracilo. Entonces, estos vendrían a ser los componentes como bases nitrogenadas de esos ácidos nucleicos. ¿Se pueden modificar esas bases? Sí, hay modificación, ¿no? Entonces, vemos ahí que en este caso puede haber una modificación, en este caso, en este nucleósido, y tenemos a la inosina, la pseudouridina, por ejemplo, también acá. Luego, la 5-metilguanosina, es decir, en la 7-metilguanosina, que principalmente es un capuchón que después vamos a hablar, se genera dentro de los ácidos nucleicos para evitar que sean destruidos, y cómo a través de una metilación. ¿En qué posición? En la posición 7, y por eso el nombre de 7-metilguanosina. Y la tiouridina tiene el grupo azufre, el tiol, en el carbono 4. Entonces, hay esas modificaciones. Ahora, otra que normalmente observamos en nuestro organismo en las bases, sin embargo, puede modificarse para hacer tratamientos, ¿no? Estas bases, por ejemplo, si en el uracilo, en esta posición 5, aquí tendría que ser oxo, ¿no? Vamos a ir acá mejor. Bueno, y no hay ribosa para que sea uracilo, ¿verdad? Entonces, en esta posición 5, en el uracilo, ponemos el flúor. Esto ya cambia, ¿no? ¿Cómo se llama? 5-fluorouracilo. Y este es utilizado como un anticancerígeno para tratar muchos cánceres, cáncer de colon, cáncer de ovario, etcétera, ¿no? Entonces, podemos usar también bases modificadas como antivirales, antineoplásicos, podemos usar como anticancerígenos para varios tratamientos. Bueno, entonces hemos dicho que también los ácidos nucleicos tienen el grupo fosfato, que puede estar como ácido fosfórico o como ácido ortofosfórico, y ya dijimos, dependiendo de los nucleótidos, pues si son monofosfato, un solo nucleótido; si es difosfato, 2 nucleótidos; y si es trifosfato, 3 nucleótidos. Y
que le dan ese carácter importante de carga negativa a los ácidos nucleicos, no se olviden, ¿ya? Y se polimerizan estas estructuras para formar esas largas cadenas de ácidos nucleicos, ¿sí? ¿A través de qué? De formar un enlace fosfodiéster. ¿Y cómo se forma ese enlace fosfodiéster? Hace rato he explicado, ¿no? En el carbono 5, como vemos acá, que hay un grupo fosfato. En este otro nucleótido lo mismo, en el carbono 5 que estamos teniendo un grupo fosfato, ¿no es cierto? Y he dicho que es muy importante el carbono 3 del azúcar, de la ribosa, este grupo oxidrilo. Entonces, ¿cómo se forma el enlace fosfodiéster? Cuando nosotros hacemos replicación, y en este caso la ADN polimerasa hace eso. ¿Por qué digo ADN polimerasa que va a actuar acá? Porque este es un desoxirribonucleótido. Entonces, la enzima que va a actuar haciendo ese enlace y polimerizando va a ser la ADN polimerasa. ¿Y qué hace esta enzima? Libera agua y une este extremo fosfato con el extremo oxidrilo del azúcar. Ya eso, como vemos acá, se está uniendo, ¿no? Este fosfato perdiendo la molécula de agua con el oxidrilo del carbono 3 del otro nucleótido y ese enlace es conocido como fosfodiéster. Entonces, los polinucleótidos se forman uniendo nucleótidos a través de el carbono 3 de la ribosa con el carbono 5 del otro nucleótido que está el grupo fosfato, formando entonces ese enlace fosfodiéster y de esa manera se forman esos nucleótidos, ¿no? Entonces acá tenemos el carbono 3 del azúcar, el grupo fosfato que está en el carbono 5 del otro nucleótido y lo que va a ocurrir es perderse este hidrógeno de acá y este oxidrilo y liberar una molécula de agua y formar ese enlace fosfodiéster. Entonces estamos deshidratando ahí en esa reacción y liberando esa molécula de agua para formar ese enlace. En el caso del ARNA, la polimerización va a ser entre ribonucleótidos, ¿no? Porque el azúcar es la ribosa y de igual manera estos nucleótidos que conforman el ARNA tienen la base nitrogenada, vemos acá, tienen el azúcar que es la pentosa, en este caso la ribosa y el grupo fosfato. Entonces son ribonucleótidos los componentes del ARNA. Y ahí tenemos la estructura en realidad, de los ácidos nucleicos. ¿Qué tipos se incorporan como monómeros? En cambio, los precursores son, o sea, moléculas monofosfato. En cambio, los precursores son trifosfato. Para sintetizar un ARN, ¿qué necesito? ATP, GTP, UTP y GTP. Sin embargo, al formar ese enlace fosfodiéster, algo que no he explicado acá, es que en este caso, si un nucleótido trifosfato es el precursor, en este caso el ATP, por ejemplo, no, desoxiadenosin trifosfato, ¿no? ¿Por qué desoxiadenosin trifosfato? Porque este azúcar no tiene el oxígeno acá. Entonces, esta va a ser la molécula precursor, pero cuando se une, libera un fosfato, un pirofosfato, ¿no? Dos fosfatos en realidad, y solo se incorpora un monofosfato. Por eso los componentes de los ácidos nucleicos serían monofosfatos. Pregunto, ¿estos nucleótidos son componentes del ADN o el ARNA, chicos? ¿Aló? ARN, doctora. ARNA, ¿por qué? Porque encontramos el azúcar, la ribosa, ¿no es cierto? Entonces son ribonucleótidos. Muy bien. Y en resumen, entonces, vamos a ver que los ácidos nucleicos están constituidos por varias unidades de nucleótidos que contienen esos, la base nitrogenada, el azúcar, que es una pentosa, y tienen el grupo fosfato. Y dentro de las bases purínicas, adenina, guanina y pirimidinas, citosina, uracilo-timina, y dentro del azúcar, dos azúcares, si es ADN desoxirribosa, si es RNA ribosa. Pregunto, ¿esa estructura es un precursor de ADN o ARNA? ARN.
ADN, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Desoxirribonucleótido trifosfato, es decir, desoxitimidin trifosfato. ¿Por qué? Porque esta base es la timina, dijimos en la posición 5 que tiene el grupo metilo. Entonces, es el desoxitimidin trifosfato que es exclusivamente nucleótido del ADN, no está en el RNA. Y este es el precursor. Entonces, los precursores para que se forme ese enlace fosfodiéster, ¿qué necesitamos? Alta energía. ¿Y cuáles son los que generan esa energía? Las formas trifosfato. En este caso, desoxitimidin trifosfato, porque la base es la timina, y al formar el enlace lo que hacen es romper acá, liberar el pirofosfato y generar energía para que se una este fosfato con el carbono 3 de la ribosa, es decir, el oxidrilo, como ya explicamos, y forme ese enlace fosfodiéster. Bueno, entonces, acá tenemos un desoxirribonucleótido, ¿no? ¿Por qué? Porque en la posición 2 no tiene el oxígeno. ¿Cómo se une esta base nitrogenada? Por un enlace glucosídico. Y acá en el carbono 5 tenemos el grupo fosfato, dependiendo puede ser 1, 2 o 3 fosfatos, como vemos en esta estructura más simple. Entonces, y los iniciadores de este proceso son las formas de polimerización trifosfato, desoxitimidin trifosfato, desoxicitidin trifosfato, desoxiadenosin trifosfato y desoxiguanosin trifosfato. Por eso cuando se hace una PCR que se pone en el tubito, estos desoxirribonucleótidos que en realidad se conocen como DNTPs, ¿ya? Y bueno, si yo solamente uno este azúcar con una base, es un nucleócido, no se olviden. Bien, en este caso, estas moléculas son componentes de ¿qué ácido nucleico, chicos? ¿En qué ácido nucleico están estas estructuras? Estos desoxirribonucleótidos. ADN. ¿Aló? No es en el ADN. Bueno, vamos a ver en los artículos, muchas veces se simboliza con una letra A y se refiere a un nucleótido de adenina. En otros casos con DA, ¿eso qué quiere decir? Desoxirribonucleótido. La A con la D. Y en otros casos DAMP, que quiere decir desoxiadenosin monofosfato, ¿ya? Bueno, estos polímeros entonces se forman a través de, como ya dijimos, de un enlace fosfodiéster. Y este enlace está constituido por el extremo fosforilo en el carbono 5, y el oxidrilo del azúcar en el carbono 3. ¿Qué presentan en el extremo 5'? ¿Por qué se llama 5'? Porque un extremo de esta cadena es 5' y el otro extremo vemos 3'. ¿Qué tenemos en el extremo 3'? El grupo oxidrilo, ¿ya? Que se encuentra en la pentosa. En cambio, en el extremo 5', en la pentosa, está el grupo fosfato. Y tienen esa dirección, ¿no? En este caso, ¿cuál sería la dirección? Si pongo 5', 3'. Y si va en el sentido contrario, cuando se unen dos cadenas formando el ADN, la otra va a ser 5' y 3'. Por eso se unen dos cadenas antiparalelas, ¿ya? ¿Cómo crecen, cómo se polimerizan estos nucleótidos? Ya hemos explicado, formando el enlace fosfodiéster, ¿no es cierto? ¿Y cómo se forma ese enlace? Entre el carbono 3 del oxidrilo y el grupo fosfato, que estamos formando ese enlace fosfodiéster. ¿Qué determina la secuencia del ADN, de los ácidos nucleicos? Las bases nitrogenadas.
Entonces, vamos a ver, dependiendo del número de nucleótidos que tenga este polinucleótido, podemos tener oligonucleótidos cuando tienen algunos nucleótidos. Por ejemplo, en este caso, hasta 20 nucleótidos. Más allá, ya estamos hablando de polinucleótidos, es decir, esas cadenas largas de ADN. Podemos tener polinucleótidos, es decir, estos polímeros de más de 100 millones de nucleótidos que contienen, o como en nuestro genoma humano, más de 3 millones de nucleótidos que se encuentran en esas cadenas de ADN dentro de los cromosomas, ¿no? Bueno, vemos acá, hay diferencias. ¿Qué veo acá? Un pescado, vemos una tortuga, una planta y un ser humano. Entonces, prácticamente los ácidos nucleicos son los que contienen la información genética y van a dar la instrucción para que nosotros tengamos un genotipo determinado. El pez tiene un genoma específico, la tortuga de igual manera, y por eso tiene esas características. Y nosotros, los seres humanos, tenemos un genoma específico. ¿Dónde se encuentra ese genoma? En el cromosoma, y que es donde encontramos dentro del cromosoma específicamente el ADN, dentro de en el ADN que encontramos los genes, y un gen es un pedazo, ¿no?, de una secuencia de ADN que codifica para una proteína. Por ejemplo, si queremos sintetizar urea, ¿cuántas enzimas necesitamos? 5 enzimas en ese ciclo. Por tanto, vamos a necesitar que los 5 genes se expresen, se transcriban y traduzcan y generen esa proteína. Entonces, esos genes tienen que hacer ese proceso para producir esas proteínas, y después esas proteínas participen en ese proceso de producir la urea a partir del amoníaco para evitar el daño y la intoxicación que esta molécula genera en nuestro organismo. Entonces, todos los seres vivos tienen esta molécula de ADN que lleva la información genética, ¿no? Donde encontramos en los eucariotas, en el núcleo, formando parte de estas estructuras, estos X que son los cromosomas. Y cómo está enrollado en unas proteínas que son las histonas, formando nucleosomas. Estos anillos que ven ahí son los nucleosomas, porque son 8 histonas las que conforman. Y vemos acá el ADN que está haciendo, se está desenrollando de esa estructura compacta que se encuentra dentro de estos cromosomas. Entonces, ¿para qué? Para replicarse, para transcribirse. Hace eso el ADN en las estructuras donde se encuentra, ¿no? Entonces, no olvidemos, es muy importante esta molécula porque ¿qué lleva? La información heredada. ¿Qué heredamos de nuestros padres? El ADN. Tanto la mitad de nuestro material genético viene del padre y la otra mitad de la madre. Y por tanto, ahí, repito, en este ADN, en esta cadena de doble hebra, se encuentran los genes que codifican para determinadas proteínas. Son las secuencias codificadoras, por eso se llama. ¿Qué funciones cumplen? Ya hemos dicho, almacena y transmite la información. ¿Por qué decimos en código? Cuando hablo de código, 3 nucleótidos codifican para un aminoácido, ¿ya? ¿Y qué va a determinar la secuencia de un ADN? La secuencia de aminoácidos para conformar una proteína. Puede duplicarse, puede replicarse, sí, y eso es lo que hace cuando una célula se divide, ¿no? En 2 células hijas que reparte su material genético idéntico, y para eso, ¿qué tiene que hacer? Replicarse, es decir, duplicar ese material genético. Y eso pasa de una generación a otra, ¿no? Nuestros padres, ¿qué nos han pasado? No es el ADN, ¿no es cierto? El material genético que ellos contienen, la mamá de la misma manera. Y al inicio, cuando se une el espermatozoide con el óvulo, lo que estamos haciendo es combinando esos 2 materiales genéticos, y después estos se van a multiplicar, ¿no? Primero empezamos a generar la multiplicación de células, y para eso que estamos generando la replicación, la división celular, para conformar ese ser que después
sale al cabo de 9 meses, ¿no? También muy importante, esas proteínas que vienen de esos genes que están codificando este ADN son muy importantes. Hemos hablado todo el año del metabolismo, tanto de carbohidratos, de proteínas como de lípidos. Entonces, controlan ese metabolismo celular, que es muy importante, ¿no es cierto? Cuando un gen se expresa, ¿qué hace? Se transcribe, es decir, ¿en qué se transforma? En un RNA mensajero en el núcleo, y después ese RNA mensajero, ¿dónde lleva esa información genética? A los ribosomas para que se traduzca en una proteína, es decir, se sintetice. Las hormonas proteicas vienen de esa forma de hacer ese proceso que acabo de indicar. Toda proteína muy importante, ya hemos explicado, ya sea estructural, proteína enzimática, necesitamos que haga ese proceso de primero transcribirse en RNA mensajero esa información del ADN, luego traducirse en una proteína. Por tanto, si hacemos eso, ¿qué estamos haciendo? Expresando la información que tiene el ADN, es decir, esa información que está codificando el ADN. ¿Podemos cambiar esa información? Sí. ¿Cómo se cambia? Por mutaciones. Muchas veces hay mutaciones por adaptación. Por ejemplo, en los negritos, si hablamos de la enfermedad de la anemia hemolítica, esto es para adaptarse a en este caso, a la malaria, esa enfermedad que genera el plasmodio, que se incorpora en los eritrocitos. ¿Qué es lo que ha hecho para sobrevivir el negrito africano, ¿no? A esa enfermedad es mutar una enzima de la vía de las ventosas, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Por qué? Porque esta enzima, a través de su reacción, genera NADPH, muy importante para hacer que el glutatión oxidado se reduzca y este glutatión reducido vaya a activar a la glutatión peroxidasa. ¿Por qué? Porque esta enzima degrada el peróxido de hidrógeno. Y si no se degrada el peróxido de hidrógeno, va a ir a formar radicales, y estos radicales van a lisar la membrana del eritrocito, y eso pasa en los africanos. Hay lisis, hay anemia hemolítica, justamente porque no se produce NADPH. Ese NADPH no va a ir a, ¿cómo se llama? Reducir al glutatión, y no va a activar a la glutatión peroxidasa. Entonces, ¿por qué se ha generado esa mutación para adaptarse a esa enfermedad y poder sobrevivir? ¿Por qué? Porque el NADPH además es que el glutatión reducido genera el NADPH para este microorganismo, para este parásito. Al no tener el sustrato, muere, y al no tener al eritrocito donde vivir, donde replicarse, su nicho de vida, pues en este caso va a morir. Entonces, de esa manera se ha generado esa enfermedad por adaptarse a esas condiciones que este ser, en este caso el africano, sufre, porque hay mucho plasmodium allá, ¿no? En África sobre todo, y en la parte tropical, en Santa Cruz, también encontramos por eso. Bueno, vamos a hablar de su estructura, de su organización. Hay diferentes niveles de organización. Si hay una secuencia de nucleótidos, la unión del enlace fosfodiéster en forma lineal, eso sería la estructura primaria. Entonces, el enlace fosfodiéster es la secuencia de nucleótidos que forman esas cadenas lineales, es decir, acá tenemos dos cadenas, ¿no? Si tengo una sola cadena, esta viniendo de acá a acá, es esa secuencia de nucleótidos que une ese enlace fosfodiéster, como hemos dicho, y esa es la estructura primaria. Si las dos cadenas se unen, igual que en las proteínas, a través de puentes de hidrógeno, se unen estas bases nitrogenadas, y siempre adenina con timina y citosina con guanina, ¿ya? Aquí tenemos adenina, está amarillo, y timina lila. Entonces, adenina con timina y guanina rojo con citosina de color celeste, y fucsia, en realidad forman a través de puentes de hidrógeno la unión, en este caso 3 puentes y en este otro caso 2. Por tanto, esa es una estructura ya de doble hélice secundaria. Este ADN se plega así como el nucleosoma, así que está formando una estructura terciaria. Y cuando se condensa mucho más en los cromosomas, forma una estructura cuaternaria. Luego vamos a explicar más a detalle cómo se conforman esas estructuras. Entonces, tenemos 4 niveles de organización. En los nucleosomas, el segundo nivel formando
solenoides, el tercer nivel produce bucles y el cuarto nivel la compactación. Se compacta tanto porque imagínense 3 millones, más de 3 millones de nucleótidos que se encuentran en este núcleo tan pequeñito, como entonces bien compactada esa molécula dentro de estos cromosomas, ¿no? Y ya esta molécula es bicatenaria, no sé por qué no se ha guardado, porque ya eliminé todo eso. Es una molécula bicatenaria unida por 2 cadenas antiparalelas y tiene un extremo hidrófobo. En realidad, ¿cuál es el extremo hidrófobo? Esta parte central. En cambio, la parte externa que tenemos, la ribosa y el grupo fosfato, y ese extremo es hidrófobo. Y también tenemos surcos, ¿no? Este surco se llama mayor, en cambio este surco más pequeñito, surco menor. Y son cadenas antiparalelas. Si el extremo este de acá es 3' y este sería 5', en este caso el extremo este es 5' y este otro extremo 3'. Entonces son 2 cadenas antiparalelas de nucleótidos que conforman esta estructura en el ADN, y por difracción de rayos X Pauling ha demostrado, esa es la molécula de hemoglobina, y que el ADN es de forma helicoidal, una alfa hélice vemos ahí, y la unión en la estructura secundaria, como ya hemos dicho, es que en una cadena va a unirse la otra a través de puentes de hidrógeno, formando esa estructura de doble hebra, y es perpendicular al eje helicoidal. En realidad, la secuencia la determinan las bases nitrogenales. Y las reglas de Chargaff que dicen, siempre se une adenina con timina por 2 puentes de hidrógeno y guanina con citosina a través de 3 puentes de hidrógeno. Si así decimos, chicos, el contenido de guaninas, de pirimidinas y purinas, ¿es idéntico o es? O sea, tengo 100 guaninas o 100 pirimidinas, ¿van a haber 100 purinas? ¿Sí o no? Sí, doctora. Sí, porque siempre se está uniendo aquí una purina con una pirimidina. Entonces, el contenido de purinas es el mismo al de purinas. Purinas igual al de pirimidinas. Eso dice Chargaff mediante sus reglas, ¿no? Las bases nitrogenadas de doble hebra se unen, dice, mediante puentes de hidrógeno. Además, a través de enlaces que generan entre guanina y citosina 3 enlaces, adenina y timina 2, y además de ello, que el contenido de purinas es igual al contenido de pirimidinas. Entonces, haciendo un resumen en la estructura, vemos ahí las bases, el grupo fosfato, el azúcar, y son cadenas, ¿no? 2 cadenas antiparalelas. ¿Por qué? Porque van en sentidos contrarios. En este caso, esta está yendo en sentido 5' y termina en 3', y este otro en dirección 3', 5'. Pregunto, ¿en qué dirección se llevará a cabo el enlace fosfato siempre? Si se replica esta molécula, ¿en qué dirección? ¿De 5' a 3'? Sí, porque necesitamos este extremo para polinizar. Siempre va a replicar en ese extremo. Por eso, si este sirve como molde para la replicación, esta cadena 5', 3', su complementaria, ¿en qué dirección va a ir? 5', 3', ¿verdad? En esta dirección. Y en este caso, su complementaria, ¿cómo va a venir? 5', 3', ¿verdad? Entonces, esta cadena se va a replicar en forma continua, en cambio, está en forma discontinua y van a ser en pequeños fragmentos de Okazaki. Después vamos a explicar eso, ¿ya? Entonces, en el extremo 5', ¿qué tenemos en estas cadenas, chicos? El grupo fosfato. Y en el extremo 3', ¿qué tenemos? El grupo oxidrilo. Tenemos aquí el extremo 3'. ¿Qué tiene el oxidrilo? Aquí tenemos el extremo 5'. ¿Qué tiene el grupo fosfato?
¿Cómo se une una cadena a la otra? Formando una especie de cremallera mediante, ya dijimos, puentes de hidrógeno. ¿Cuántos puentes vemos aquí en esta estructura? 3. En cambio acá, 2 puentes. Adenina con timina, 2 puentes, y guanina con citosina, 3 puentes de hidrógeno. ¿Cómo se unen y se mantienen así en esta doble cadena el ADN a través de esos puentes? Pregunto, ¿podemos separar esa doble cadena y romper los enlaces de hidrógeno y hacer que se separe la cadena doble? Sí, ¿Mediante qué? ¿Qué cosas podrían romper esos puentes? tal vez unas hidrolasas porque ¿Qué son cambios? puentes de hidrógeno. Ya, las nucleasas, ¿no? El desoxirribonucleasas rompen el ADN, las ribonucleasas el ARNA. Muy bien. ¿Qué otras cosas más? Pueden ser cambios en el pH porque el fósforo es ácido. Oh, Sí, muy bien. El cambio en el pH va a hacer de que se desnaturalice. Ya eso se llama desnaturalización. ¿Qué estamos rompiendo? Esos enlaces y separando las dos cadenas. ¿Qué hace eso? Cambios de pH, elevar el calor. Por ejemplo, cuando se hace una PCR, se eleva la temperatura hasta 94, 96 grados con esa finalidad. El equipito, ¿por qué eleva? Para romper estos enlaces y separar en cadenas simples, porque en la replicación hay una helicasa, una enzimita que después vamos a ver, hace ese proceso, rompe estos enlaces y separa para generar cadenas separadas, porque estas van a servir de molde para ese proceso de replicación. Ya hemos dicho, adenina y timina siempre por 2 enlaces, guanina y citosina por 3 enlaces, y las purinas son adenina y guanina, y las pirimidinas, citosina, uracilo, bueno, en este caso no uracilotimina, y ese doble anillo se constituye entre estas 2 cadenas, ¿no? Que se unen mediante esos enlaces. Y puede también romperse, como les dije, desnaturalizarse y generar anillos simples, es decir, cadenas simples. Chargaff, que dice que el ADN le da las características a la especie, es casi idéntica en las diferentes células y tejidos de nuestro organismo, no varía con la edad, el desarrollo, estado nutricional y las condiciones fisiológicas, y puede variar de un organismo, es decir, de una bacteria con nosotros, por ejemplo, ampliamente, y en una bacteria, por ejemplo, que le da en este caso, la virulencia, la estabilidad de una bacteria, el mayor contenido de guaninas y citosinas, ¿no? Mayor contenido de guaninas y citosinas en el ADN, mayor estabilidad. Justamente tienen un 60% más o menos las bacterias patógenas, en este caso, de contenidos de guanina y citosina. Nosotros a quienes nos parecemos a los monos, ¿no ve? Entonces, nuestro material genético es más parecido porque filogenéticamente ese organismo tiene mayor similitud en su secuencia de nucleótidos de ese ADN, ¿no? Entonces, que decía Chargaff, que la unión de bases siempre es a través de adenina y timina, la guanina y citosina. Por tanto, como ya les dije hace rato, la proporción de purinas es igual a las bases pirimídicas, y también la proporción de bases amínicas es igual a las cetónicas. Entonces, esos serían los postulados de Chargaff, y los dobles enlaces, ¿no? Entre adenina y timina, y 3 enlaces entre guanina y citosina. Acá tenemos, ¿no?, la unión. Entonces, estructuralmente siempre se va a unir, por eso la guanina con la citosina, porque su estructura le permite formar ese número de puentes de hidrógeno. Sin embargo, podría haber la dimerización de timinas y eso genera una enfermedad que más adelante vamos a ver. La xeroderma pigmentosa es por el efecto de los rayos ultravioleta que puede generar esa mutación, y en vez de unirse timina con adenina, se van a unir 2 timinas, y por eso hablamos de la dimerización de timinas. Bueno, recordando entonces, la estructura primaria es la secuencia de nucleótidos que se unen a
través de ese enlace. ¿Qué enlace hemos dicho, chicos? Acá, entre el carbono 3 y el fosfato 5. ¿Qué enlace es? Fosfodiéster. Entonces, la secuencia de nucleótidos se va a dar a través del enlace entre el extremo 3' y 5' de un nucleótido con el otro, formando entonces esa unión que se conoce fosfodiéster porque es entre el fosfato del carbono 5 y el oxidilo del carbono 3. En algunos libros podemos encontrar la secuencia de nucleótidos con las letras nada más C, A, G y 5', 3'. Entonces, cuando ustedes vean en un artículo esta secuencia, eso se refiere a la secuencia de nucleótidos en los ácidos nucleicos. En otros casos vamos a ver esta forma de denominar y en otros casos, pues, este tipo de estructuras, ¿no? Y ya hemos dicho la estructura secundaria, que es la unión de dos cadenas antiparalelas que se enrollan alrededor del mismo eje, ¿no? Y son complementarias, es decir, siempre guanina con citosina y adenina con timina. Si aquí está timina, ¿con quién se va a unir? Con la otra cadena, con adenina. Si aquí está citosina, ¿con quién se va a unir? Con guanina. Entonces, una cadena es complementaria a la otra. Y cuando se enrolla hacia un giro, si se hace el giro a la derecha es dextrógiro, pero también puede haber giros a la izquierda y en este caso son estructuras levógiras, ¿ya? Ya hemos hablado, la base donde está en la parte interna, la pentosa también, pero en la parte externa que tenemos los grupos fosfato y justamente ese grupo fosfato es que le va a dar esa polaridad, esa carga negativa y sabemos muy bien por dónde circulan, pues por la sangre también estas moléculas son transportadas, ¿no? Entonces necesitamos que la parte externa sea los líquidos, el citoplasma, lo mismo, tenemos estas moléculas que carga tienen negativa polar y esa parte negativa donde tiene que estar en la parte externa de esta molécula, ¿ya? Entonces esa es la estructura secundaria formando esa hélice, igual que en las proteínas, ¿no? Es una hélice que se está generando. Y encontramos también el surco mayor y menor. No olvidemos, estoy recalcando aquí, qué enlaces conforman esta estructura secundaria uniendo una cadena con otra, enlaces puentes de hidrógeno, que se unen entre las bases nitrogenadas, ¿no? De dos cadenas antiparalelas. Ya hemos dicho que el ADN puede cambiar de forma y hay variantes, ¿no? La forma A, la B, la Z. Por ejemplo, normalmente está en la forma B, pero puede cambiar hacia la forma A, generalmente cuando hay un proceso de deshidratación, por ejemplo. Y esta forma B de esta cadena que tenemos allá, que tiene el surco mayor y menor, es dextrógira, es decir, está haciendo un giro hacia la derecha, ¿no? Entonces, en cuanto a sus características, no voy a preguntar esto porque es exagerar, tiene en el paso en cada vuelta más o menos 3,4 nanómetros que corresponden a 34 Armstrong, el giro tiene un ángulo de 39,9 por base, un diámetro de 2 nanómetros que corresponden a 20 Armstrong. En el surco pequeño la profundidad es de 7,5 Armstrong, es decir, 0,75 nanómetros. En el surco mayor es de 8,5 Armstrong. Y bueno, esas serían las características, ¿ya? Y tenemos las tres formas, ¿no? La forma A, la forma B y la forma Z. A y B es dextrógiro o levógiro, chicos, de acuerdo a lo que pueden percibir ahí. ¿Qué sería? Giro dextrógiro, en cambio Z es levógiro. Y hemos dicho, generalmente está en la forma B y cuando se deshidrata pasa a tener esta forma, la forma A más compactada, ¿no? Y la estructura terciaria, entonces es que esa molécula se superenrolla, son esas proteínas formando, ¿no? Estas estructuras, en este caso, tenemos acá, por ejemplo, el ADN está
relajado, aquí hay una superenrollamiento negativo, en cambio en este caso es un superenrollamiento positivo. Y vemos que esto es un nucleosoma. ¿Qué tiene ese nucleosoma? Estas proteínas que se llaman histonas y son en realidad 4, ¿no? La H2A, H2B, H4 y H3 y son diméricas, están en pares, por tanto son 8 unidades en total. La H1 es esta bisagrita que hace que sirva como bisagra en este proceso. Entonces, este es el ADN que se está enrollando en esa estructura que es el nucleosoma, ¿no? Vemos ahí las histonas, entonces, que después se están enrollando formando estos nucleosomas, ¿no? Y es a través de estos nucleosomas que el ADN se enrolla y pasa a ser el estado de bucle, estado condensado y que después se incorpora de esa manera o está presente en los cromosomas. Entonces, cuando hay un proceso de replicación, la cromatina se vuelve laxa, porque ¿qué tenemos que hacer? Desenrollar esa estructura compacta para que podamos separar esas dobles cadenas y se lleve la replicación o la transcripción, dependiendo del proceso que se esté llevando a cabo. Y ahí tenemos, ¿no?, las histonas que se enrollan alrededor de estas unidades, el ADN y el conjunto de ADN con las histonas es el nucleosoma, es decir, esa estructura octamérica, ¿no? 2 HAs, 2 H2B y 2 H3 y 2 H4. Algo muy importante, estas histonas que tienen cargas positivas. ¿Por qué? Porque tienen lisina en su estructura y arginina, que le da esa característica de tener esa carga positiva que va a neutralizar el ADN. En las bacterias, las poliaminas, que también se encuentran en los espermatozoides, ¿no? La espermina, espermidina, son las moléculas, estas bases amínicas, o digo, estas aminas, que en realidad van a neutralizar el ADN negativo en las bacterias. Entonces, no olvidemos dónde está esta estructura, en el núcleo, y se organiza en esa forma y posteriormente pasa a tener esa estructura compacta en el cromosoma, ¿no? Se enrolla entonces, como ya dije, alrededor de las histonas formando la estructura terciaria, generando esos nucleosomas y empaquetándose en forma de espiral, formando entonces, como vemos aquí, estas estructuras selenoides o los bucles, como podemos ver acá, o las asas que vemos al enrollarse dentro de los cromosomas. Y esa viene a ser una estructura secundaria, o digo cuaternaria. Vemos acá, ¿no?, el ADN, el nucleosoma prácticamente cómo está el ADN enrollado ahí. Entonces, este cromosoma, haciendo un recuerdito, ya conocen muy bien, tenemos en los extremos el telómero, en la parte central el centrómero, y es que ahí se encuentra esta molécula de ADN teniendo esa estructura. Aquí vemos ya una estructura secundaria, ¿no?, donde el ADN ya se ha desenrollado y después va a separarse para hacer el proceso, repito, ya sea de transcripción o de replicación. Más del 50% es de secuencias únicas, 20 a 30% de secuencias repetitivas, que son las secuencias no codificadoras, que si bien ahora están teniendo roles muy importantes en la expresión genética, ¿no? Y también existen secuencias reguladoras que van a generar esos procesos de regular todo lo que es la replicación, la transcripción. Bueno, entonces, ¿qué características presenta el ADN? Como vemos ahí en esa imagen que está girando, una hendidura mayor, una hendidura menor, o podemos observar claramente alrededor de esta molécula que se encuentran esas histonas que van a formar ese nucleosoma, ¿no? Algo muy importante, tiene una replicación semiconservativa, es decir, una cadena se conserva y la otra se replica. Se forma la nueva cadena, por eso decimos que es una replicación semiconservativa. Se desnaturaliza así como
cambiando el pH, la temperatura, la concentración de bases también permiten la desnaturalización. Por ejemplo, una molécula que se intercala es el bromuro de tirio y es una molécula fluorescente, sirve para en realidad identificar la presencia del ADN que utilizamos en biología molecular y esta molécula, por ejemplo, se une a esa doble cadena y cuando nosotros emitimos una fluorescencia, esto genera la luminiscencia en estas moléculas, ¿no? Entonces, ahí el SDS, por ejemplo, es una molécula que puede también desnaturalizar y que en biología molecular se usa justamente para ese proceso. Algo muy importante hace para la replicación y también para la transcripción, es decir, que transfiera su información al RNA mensajero, ¿no? Bueno, ¿qué propiedades tiene? ¿Por qué es ácido, chicos? Como es ácido, se disuelve en solución acuosa. ¿A qué se debe su acidez? A que tiene un grupo ácido. ¿Cómo se llama? Fosfato, ¿no es cierto? Calcio y magnesio pueden estabilizar esta molécula. Tiene una viscosidad elevada, inclusive a concentraciones bajas. Algo muy importante, tiene un pico de absorción a la luz ultravioleta de 260 nanómetros y esto se utiliza para medir la concentración del ADN, ¿no? Es decir, la absorbancia a esa longitud de onda que es de luz ultravioleta. Por tanto, vamos a necesitar un espectro de luz ultravioleta para poder cuantificar la concentración del ADN. Ya hemos hablado, hay ciertas características que hacen que se desnaturalice, cambiar a pHs muy ácidos o muy alcalinos, aumento de la temperatura, cambiar la concentración de bases, que también en este caso va a generar esa desnaturalización. Su densidad es de 1.7 gramos por centímetro, es menor a la de la arena y es soluble en agua, ¿no? Y no así en compuestos orgánicos, ¿no? Como acetona, metanol, etanol, etc. ¿A qué se debe su solubilidad? A la presencia de los fosfatos y también a los puentes de hidrógeno que posee, ¿no? Por eso, cuando se rompen los puentes de hidrógeno que vemos acá, el ADN se desnaturaliza, se separa en esa doble cadena. Esa doble cadena se separa, perdón. Y además se vuelve a renaturalizar, ¿no? Entonces, la desnaturalización, ya hemos explicado, viene a ser el rompimiento de esas dobles cadenas en cadenas simples, la separación, y la temperatura a la cual la mitad de la estructura de esta molécula está separada, se conoce como temperatura de fusión o T-melting. Ya es muy importante esto, sobre todo en biología molecular, para hacer las PCRs, eso depende del contenido de guaninas y citosinas. Mayor contenido de guaninas y citosinas, mayor T-melting. Es decir, vamos a necesitar mayor temperatura para desnaturalizar el ADN. Se vuelve a renaturalizar, sí, estas cadenas separadas van a volver a renaturalizarse y van a volver a compactarse en el cromosoma, por ejemplo, durante el proceso de replicación, y eso hacen enzimas que posteriormente vamos a ver. Cuando se desnaturaliza el ADN, aumenta la absorbancia y esto aumenta la hipercromacidad, ¿ya? ¿Qué agentes pueden desnaturalizar? Varios, la temperatura, el incremento de temperatura, cambios de pH, ya sea muy ácidos, muy alcalinos. La urea también sería una molécula, la formamida, formaldehído y el duodesilsulfato de sodio, como hace rato SDS que les hablé, que también desnaturaliza. Pregunto, ¿qué están haciendo estas moléculas con el ADN, chicos? La urea, la formamida, el formaldehído. ¿Para desnaturalizar? Rompen los enlaces de hidrógeno. ¿Ah? Rompen los enlaces de hidrógeno. Exactamente. Rompen los enlaces de hidrógeno. No olvidemos entonces, la temperatura de fusión o T-melting es la temperatura
a la cual la mitad de las moléculas del ADN se encuentran desnaturalizadas. ¿Y qué es lo que influye? Ya he explicado el contenido de guaninas y citocinas. Miren acá, tengo un ADN con alto contenido de guaninas y citocinas. Su T-melting está llegando más o menos a 90. En cambio, su contenido de adeninas y timinas es alto, por tanto, guaninas y citocinas es bajo. Su T-melting está llegando más o menos a unos 63, 4, más o menos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que influye en ese T-melting? Repito, el que esté más rico en cuanto a guaninas y citocinas. ¿Por qué? Porque estas se unen mediante 3 puentes de hidrógeno y para separarlas vamos a necesitar mayor temperatura. ¿Se puede hibridar de nuevo? Sí, ya ese proceso, ¿con qué nombre se conoce? Renaturalización, es decir, vuelve a unirse formando esos puentes de hidrógeno, ¿no? ¿Podemos controlar esto midiendo la absorbancia? Sí. Vemos aquí el T-melting de la doble cadena y el T-melting de la simple cadena. Estoy aumentando el calor, he puesto álcalis ahí, un hidróxido de sodio. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Va a separar esos dobles enlaces, romper los puentes de hidrógeno y separar en cadenas simples. Y este ADN se vuelve a renaturalizar, vuelve a su estado original, ¿no? En biología molecular, sobre todo, es importante conocer el T-melting porque ¿qué usamos en biología molecular? Primers. ¿Qué son los primers? Esas secuencias iniciadoras, porque si no hay una secuencia iniciadora, la adenina polimerasa no polimeriza nucleótidos, sino forma esos enlaces fosfodiéster, ¿no? Entonces, como el ADN tiene cargas negativas, esas cargas negativas van a hacer que se repelen. Por ejemplo, si yo pongo el ADN en el agua, se va a desnaturalizar porque justamente el efecto de esas cargas negativas va a generar eso. Lo mismo, si yo agrego sales el ADN en una solución de sal, esto va a generar entonces a que se desnaturalice, ¿no? Vemos aquí alto contenido de sal que le está dando mayor T-melting, en cambio menor contenido de sal, menor T-melting. Y eso usamos, sobre todo en biología molecular que está muy de boga, pues aumentar el contenido de sal o disminuir el contenido de sal para hacer una mejor polimerización, una amplificación a través de una PCR, ¿no? Para eso es conocer estos términos, chicos, sobre todo, ¿no? Ya vimos, aquí tenemos esta cadena que tiene mayor contenido de guaninas y citocinas. Entonces, para separar esa doble cadena necesito un T-melting elevado. Casi en este caso estaría como 110, ¿no? En este otro caso, la línea roja, su T-melting más o menos estaría como 89, ¿no? Porque el contenido de guaninas y citocinas está bajando y aquí es mucho menor. Solamente tiene más o menos un 50% de adeninas y timinas y por eso el T-melting es menor. Entonces, ¿qué le da la estabilidad viendo todo esto? El mayor contenido de guaninas y citocinas y eso incrementa su temperatura de fusión o llamada T-melting. Dije que el contenido de guaninas y citocinas le da mayor estabilidad, ¿no ven? Entonces, si yo veo aquí la pseudomonas pútida tiene 61% de guaninas y citocinas y pseudomonas es una bacteria muy virulenta. En cambio, el Bacillus subtilis tiene 42%. Ese no es patógeno, ¿no es cierto? Entonces, la patogenicidad también se ve en aquellas bacterias que tienen mayor contenido de guanina y citocina porque su ADN es mucho más estable, por tanto, van a ser más resistentes. Y si yo pincho una bacteria, vemos como el ADN a través de ese pinchacito que hacemos sale del protoplasma y se difumina, ¿no? Bueno, haciendo un resumen de todo lo que hemos dicho respecto al ADN, es un polímero lineal de 4 desoxirribonucleótidos, cuáles están de adenina, de guanina, citosina y timina.
Y además que nunca va a estar el uracilo, no se olviden, tiene grupos fosfatos, tiene la misma proporción de purinas y pirimidinas, si tiene mayor contenido de guaninas, citocinas, eso le da la mayor estabilidad. Entonces, ¿qué es lo que define la estabilidad del ADN? El contenido de guaninas y citocinas, su peso molecular es muy alto, es soluble en agua, es muy viscoso, y cuanto mayor contenido de guaninas, menor viscosidad también y mayor facilidad de separar estas moléculas. Podemos hacer cambios en el ADN en sí, y estos cambios que van a generar en algunos casos enfermedades, como hace rato he mencionado, y muchas enfermedades que hemos ido mencionando en todo el año, ¿no? En nuestra materia. Por ejemplo, la enfermedad de anemia hemolítica, que hace rato dije, ¿no? Por ese proceso de mejor adaptarse a esa condición, se ha generado ese cambio, esa mutación, ¿no? Pueden haber esos cambios también y genéticos, pero por muchos casos. Por ejemplo, cuando una mujer embarazada se hace un rayos X, no se debe hacer, prohibido, ¿verdad? O si se hace, tiene que ser utilizando un mandil de plomo para proteger. Esa incidencia del rayo X va a generar esas modificaciones en el ADN y esas mutaciones, dando lugar a enfermedades genéticas, ¿no? Entonces, ¿hay polimorfismo? Sí. ¿Eso qué quiere decir? Que el ADN puede tener muchas formas. Es decir, pequeñas diferencias que se dan justamente por esos cambios. Por ejemplo, la hemoglobinopatía, ese es el cambio, mutación de un solo nucleótido, ¿no? En algunos casos esto va a tener significación clínica y en otros casos no. En la mayoría de los casos no. Es por eso que nosotros somos diferentes fenotípicamente, tenemos diferente color de ojos, diferente color de cabello, forma, estatura, etcétera. Eso es lo que hace la diferencia, ¿ya? El material genético normalmente decimos que es el mismo, pero por las condiciones medioambientales estos pueden generar pequeños cambios, y esos cambios hacen de que tenga un polimorfismo genético una persona y que afecte el fenotipo, ¿no? Sea de cabello, de piel más clara, sea de piel más oscura, tenga los ojos verdes, los ojos cafés. Entonces, y también estas variaciones, cuando son significativas, van a dar lugar a enfermedades, ¿no? ¿Qué es la tecnología del DNA recombinante? Es combinar material genético, manipular los genes, poner, por ejemplo, sacar esta base que está mutada y colocar otra. Entonces, eso es hacer una modificación, ¿no? Y podemos, inclusive por recombinación, hacer que un pedazo se incorpore en el pedazo de otra región que está mutada. Y eso está generando cambios en nuestro ADN, ¿no? ¿Qué importancia tiene? Tiene mucha importancia porque ese cambio que se va a generar en una región en el ADN va a dar la evolución de una especie, va a dar la diversidad de diferencia que tenemos entre una persona y otra, inclusive entre el padre y el hijo, ¿no es cierto? Ese tipo de polimorfismo puede ser, es decir, esa variabilidad en regiones que codifican una proteína, es decir, en el gen. A eso se llama polimorfismo génico, pero también puede ser genético, es decir, la variación puede estar en las regiones no codificantes, es decir, en las regiones intrónicas donde no codifican para una proteína. Y nosotros podemos utilizar esto para, por ejemplo, identificar a asesinos en un lugar de un crimen, por ejemplo. ¿Qué vamos a buscar? Material genético, un cabello, en todo lado está, ¿no? En la piel, etc. Raspamos un pedacito de piel, ahí tenemos ADN. En un cabello encontramos, porque en esas células está nuestro material genético. Variabilidad en medicina forense, como les dije. ¿Qué es lo que se hace? Se digiere el material genético con enzimas y esos fragmentos vamos a ir comparándolos y después vamos a ver comparar con los fragmentos que presenta el padre y los fragmentos que presenta la
eso se debe a esa diferencia de tamaños que se van a generar justamente porque se dan esos polimorfismos en el ADN, ¿no? Que da la madre, ¿no es cierto? Entonces, esos alelos son esas variaciones de secuencias que se dan en el ADN en una específica que es un locus, es decir, en el cromosoma, ¿no? Ya sabemos que nosotros somos células diploides. ¿Por qué? Porque un alelo viene de la madre y el otro alelo viene del padre para conformar ese material genético. Entonces, el polimorfismo puede ser de un simple nucleótido que afecte a un solo nucleótido. Por ejemplo, aquí en este está A y en lugar de A está G y en este otro en lugar de A está T. Por tanto, eso está generando una pequeña variación. RFLP es en una longitud de fragmentos más grandes. Y eso es lo que hacemos nosotros en biología molecular cuando digerimos con una enzima de restricción que hace esta corta en un sitios específicos y esos cortes van a permitir que nosotros veamos diferentes fragmentos. Por ejemplo, después de hacer una PCR, nosotros vemos diferentes fragmentos y comparamos, ¿no? Pero en otra imagen vamos a ver más fácilmente. ¿Ya? Entonces, en el cromosoma tenemos dos alelos, ¿no? Uno que viene de la madre y otro que viene del padre. Y vemos aquí, por ejemplo, acá hay una variabilidad, ¿no? Y eso hace a que esa babosa, ese caracol, tenga diferentes jaspes, etcétera. Esa variabilidad está generando justamente ese polimorfismo, ¿no? En este caso, esa variación se está dando en las secuencias repetitivas en tándem. En el ADN encontramos secuencias repetitivas no codificantes, que son las más abundantes, que también se conocen como satélites, minisatélites o microsatélites, y que ahora se ha visto que también juegan ese rol en la expresión de esas diferencias que tenemos de un individuo hacia otro, ¿no? Ahí vemos, ¿no? La digestión del ADN que se ha hecho con una enzima de restricción. Entonces, vamos a ver, este hijo, si es el hijo de este padre, tiene que tener el 50% del material, ¿no? Entonces, ahí decimos, haciendo los estudios por RFLP, estas secuencias corresponden a estas secuencias del padre, por tanto, este señor es el padre de ese supuesto hijo. Confirmamos, ¿no? ¿Cómo se organiza nuestro ADN entonces? Creo que ya va a ser hora, me falta un poquito, quiero avanzar. El ADN que contiene esas regiones codificantes, los exones. ¿Para qué codifica este exón? Para una proteína, ¿no? Específica. Y tenemos estos de color celeste, que son las regiones no codificadoras o intrones, ¿no? Ya hemos explicado, va en una dirección 5', 3', y cuando se transcribe, en este caso, que se está transformando en un RNA mensajero, se modifica, se pone una caperuza, una 5-metilguanosina, y colas de poliadenina en el extremo 5', ¿no? Eso es en un procariota, y las regiones intrónicas cuando el RNA mensajero inmaduro, o también conocido como heterogéneo nuclear. ¿Por qué? Porque tiene regiones intrónicas y exónicas. Y cuando madura, se elimina. Vamos a ver que RNAs hacen la función de explisiosomas y que hacen cortes en este nivel, y lo que hacen es solo soldar las regiones exónicas, y por tanto esa región de ese ARN mensajero contiene la información codificadora, es decir, la que está codificando para una proteína, y donde lleva al ribosoma, porque ahí se lleva a cabo la traducción y ese RNA se transforma en una proteína, ¿no? Puede modificarse las histonas en el núcleo que conforman el ADN, ¿sí? Se pueden acetilar, fosforilar, metilar, adenear, ribosilar, se pueden ubiquitinilar, se pueden sumohilar. ¿Qué quiere decir eso, sumohilar? Unirse a una secuencia que se llama sumo, es una pequeña ubiquitina modificada, ¿ya? Entonces, ¿quiénes se acetilan? Por ejemplo, entre las histonas, la H4 y la H3.
y esto puede generar activación o desactivación de la transcripción, es decir, que están jugando un rol en ese proceso de la transcripción, ¿no? De regulación. Se puede metilar, en algunos casos se activan, en otros casos se reprime la transcripción. Si se fosforila la H1, que era esa bisagrita que hace rato mostramos, eso genera la condensación de la cromatina. La ADP ribosilación permite reparar el ADN. Si se une una ubiquitina, pero en este caso no es como en las proteínas, varias ubiquitinas, una sola ubiquitina, igual puede hacer procesos de activación, represión o silenciar genes, ¿no? También la sumodulación, en este caso, reprime la transcripción, es decir, evita que se transcriba y se traduzca posteriormente, ¿no? Por tanto, está evitando la expresión genética. Y el ADN, ya hemos explicado que existe de diferentes formas, en forma relajada o en forma enrollada, y esos cambios topológicos hacen unas enzimas, que como que un nombre se conocen, topoisomerasas o girasas también, ¿ya? Entonces son las que hacen el desenrollamiento del ADN para ese proceso de replicación o transcripción. Si bien se decía que las bacterias no tenían histonas porque estas tienen lisinas y argininas y neutralizan la carga del ADN, en las bacterias se decía que no había, pero sí ya se están encontrando. Esta es una publicación de Nature, si no me equivoco, ha salido en 2011, 12 más o menos, donde ya se dice que en las bacterias hay las histonas like, ¿no? Entonces esas histonas que se encuentran en esa molécula neutralizando sobre todo la carga negativa y generando esas modificaciones de la expresión genética, ¿no? Y el cariotipo humano está constituido por 23 pares de cromosomas, ¿no es cierto? Y estos cromosomas tienen, en algunos casos son metacéntricos, en otros casos submetacéntricos, acrocéntricos o telocéntricos, dependiendo, ¿no? Y hay esas variaciones que también se ven porque hay cambios, mutaciones en el material genético, ¿no? Entonces, tenemos dos pares, un par que viene de la madre, otro par que viene del padre, y tenemos los que codifican para el sexo, ¿no? El cromosoma 23, X y Y, ahí, ¿no? Y dentro de esto se encuentra nuestro material genético. Hay variaciones en el tamaño, sí. Y me estoy olvidando, chicos, yo tengo clases, voy a quedar acá, por favor. Continuamos, ¿ya? Tengo práctica y me he olvidado, debo correr, voy a llegar tarde. Continuamos el día viernes la clase. Nos vemos, hasta luego, que les vaya bien. Buenos días. Buen día, chao, chao, que les vaya bien. Feliz día. Hola, ¿estás libre? ¿Estás trabajando en algo así? Ya, rapidito, tengo que